Cómo aliviar el dolor lumbar y recuperar la movilidad en 10 pasos. Hoy os enseño un tratamiento. Vamos a ello. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal favorito de salud y bienestar. Y hoy os traigo cómo hago un tratamiento. El otro día me preguntaba un chico de prácticas: oye Víctor, ¿tú cómo enfocas un dolor lumbosacro en una clínica, en un tratamiento? Y digo, pues te hago un vídeo y así lo tienes para ti para siempre. Vamos a hacer movilidad, vamos a hacer masaje de la zona lumbar y vamos a hacer estiramientos. 10 fases muy sencillas. Comenzamos por la primera. Vamos a hacer 2 series de 10 de cada ejercicio de los 3 primeros ejercicios que os voy a mostrar. Y diréis, tremendamente sencillo, sí, porque es fácil estar bien. Primer ejercicio, llevar la rodilla al hombro. Cogemos, traccionamos y vamos intercalando las piernas. Esto sería 1, vamos aquí, 2, vamos llevando la cuenta, despacito, movimiento suave. ¿Qué conseguimos con esto? 3, seguimos. Movilizar la zona lumbar, hacer que el sacro empiece a bailar un poco y que la lumbar haga un poquito de flexión hacia un lado, flexión hacia el otro, movilizando un poco la zona de conflicto. ¿De acuerdo? Venga, vamos por 5. Eso es. Nos vamos con la otra rodilla. Recordad, cada vez que hacéis 2 rodillas es un número. Esto sería 6, ritmo lento y constante. ¿Vale? Estamos con la serie número 7. Una cosa, si llegáis hasta aquí y hay dolor lumbar, no lleguéis hasta aquí, que el dolor es algo a lo que tenemos que prestar atención y tener cuidado. Vamos con el número 8, lo vamos a hacer hasta 10. Eso es. Pierna izquierda, lateralizada, con una toallita en la cabeza. Nos vamos al 9, tirando un poquito. Eso es, y terminamos con la última. Nos vamos al 10. Recordad, flexión alternada con piernas. Si hay dolor, más despacito. Y con esta terminaríamos nuestra primera fase del ejercicio de movilización. Ahora quiero que paréis el vídeo y que lo volváis a hacer 10 veces. Cada vez que subís las 2 piernas, cuenta 1. Seguimos con el segundo ejercicio de movilización. Hemos realizado alternando piernas. Ahora lo que quiero es que las cojáis las 2 a la vez y os deis un abrazo, un abracito. Eso es, eso cuenta como una. Bajamos las piernas, no hace falta ya bajarlas del todo. Volvemos a coger, 2, tiramos, abracito. ¿Veis? Zona lumbar, cómo se está trabajando. Bajamos, vamos a por el 3, despacio, las cogemos y tiramos hacia nosotros. Un abracito de piernas. Venga, vamos por la cuarta. Si tiramos un abracito y nos duele, nos tenemos que quedar un poquito más suaves, más despacio. Estamos empezando a movilizar la zona, estamos empezando a oxigenar la musculatura, que luego le vamos a dar un masaje y que luego vamos a estirar como final. Venga, vamos con 6, venga, vamos a la 7. Cosas que podéis hacer antes de empezar a hacer estos ejercicios. Una manta eléctrica, un poquito de calor a la lumbar. Vamos por la 8. Con eso conseguiríais flexibilizar y quitarle densidad al músculo, empezar a calentar las articulaciones. Vamos con la 9, muy bien, y vamos con la 10. ¿Algo que podemos hacer en la 10? Quedarnos ahí, enamorados de nuestras rodillas, le damos un gran abrazo, generando un movimiento de ya un poquito de estiramiento. Si os vais a quedar enamorados de vuestras rodillas, abrazando, quedaros al menos 20 segundos para empezar a estirar toda la cadena posterior, todo lo que es a nivel lumbar ligamentario, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es cuando deberíamos de parar este vídeo y realizar la segunda secuencia, 2 veces cada ejercicio. Tercer paso, tercera posta, tercer ejercicio. Vamos a meterle algo de rotación a lo que es nuestra espalda, a nuestras lumbares, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como estabilizar manos a ambos lados. Nosotros estamos en una camilla, tú lo puedes hacer en el suelo. Y dejar las rodillas caer hacia un lado, dejar las rodillas caer hacia el otro. Eso es 1. Eso es, rodillas hacia un lado, rodillas hacia el otro. Esto es un 2. La espalda tiene que estar fija, no tiene que levantarse todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es, esto es un 3. Cosas, seguimos. Si hay dolor ahí, no bajamos tanto, un poquito menos.
Venga, esto es un 4. Y también el ritmo, tenemos que hacerlo lento, controlado, despacito. No por hacerlo más rápido va a ser mejor, tiene que ser despacito. Vale, vamos a por la séptima, muy despacito. Pies apoyados, importante, se pueden despegar un poco cuando nos vamos de lado a lado, pero en ningún momento tienen que levantarse, ¿de acuerdo? Vamos a por la novena. Eso es, despacito, una flexión que no nos duela y vamos a por la última, a por el 10. Eso es, hasta aquí. Como digo, repasando un poco la postura, apoyamos pies en una zona donde estemos cómodos, ¿de acuerdo? Lo suyo es acercarlos bien todo lo que es al glúteo y hacer unas rotaciones despacio, sin hacernos daño. Paramos y hacemos otras 10 repeticiones, tú solito, en casa, sin ayudas, a por ello, venga. Señores, cuarta y quinta fase de un tratamiento que hago muchas veces en la clínica, casi a diario. Vamos a tumbar a nuestro paciente boca abajo y vamos a huecar un poquito aquí arriba para compensar la curvatura lumbar, para que esa lordosis natural se compense un poquito y se quede en una zona un poquito más neutra. Muchas veces hay contracción de los cuadrados con una asincronía muscular y hace que estemos en hiperlordosis o que haya un acentamiento de esta curvatura porque el psoas esté espasmado, cosas que vamos a ver ahora. Entonces, esta técnica lo que consiste es en borrar la acentuación de la lordosis lumbar. Lo que vamos a hacer es el sacro empujarlo hacia abajo y vamos a ir seccionadamente empujando desde más o menos L4, L5 y hacer una separación borrando esa curvatura. Vamos a generar unos bombeos. Esto, según vas cogiendo manos, querido compañero de prácticas, Jesús, que no he dicho tu nombre antes, querido Jesús, según vayas haciendo esta técnica te vas a dar cuenta de que hay más restricciones según pongas la mano donde la vayas poniendo. De L4, L5, la subes L2, L3, subes un poquito y ahí encuentras más restricción. Mantienes el sacro y lo que va haciendo una mano empuja en esa dirección y otra mano empuja en esa dirección. Al sacro, horizontalizarlo, ¿de acuerdo? Verticalizarlo muchas veces le viene bien, a no ser que tengamos un problema de rectificación lumbar, que la gente tiene pues más hiperlordosis que rectificación lumbar. Entonces, esto es una técnica que descongestiona mucho. Aquí estamos oxigenando el cuadrado lumbar, un montón de musculatura que está contraída, que está enfadada y que nos está dando dolor en las lumbares. Cuando llevamos 15, 20 bombeos y hemos cambiado la mano de posta, incluso nos podemos meter en las dorsales, nos podemos meter en T12, T10 tranquilamente y seguir trabajando. Hay que dedicarle un minutito al sacro, hacer un bombeo de sacro. El bombeo de sacro lo puedes hacer poniendo el taloncito de la mano saliendo de la base para rectificarlo. Entonces, a mí lo que me gusta es localizar bien el sacro, poner el talón de la mano y reforzar con la otra y dejarnos caer sobre el sacro, como veis, verticalizándolo. ¿Por qué? Porque esto consigue llevar el sacro a una posición en la que no suele estar, porque suele estar horizontal, suele estar en esta posición, y al verticalizarlo oxigenamos y movemos. Podéis hacer una técnica de bombeo y venir durante 20 veces, muy despacito, sin perder la tensión, en ningún momento levantamos la mano. Lo que hacemos es poner la mano y aguantar la tensión y bombear con tensión. No se pierde la tensión en ningún momento. Como veis, yo me caigo sobre el paciente. O directamente generar una tensión y quedarnos ahí durante, bueno, pues unos segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta que notemos que la zona se ha relajado un poquito. Esas dos fases, primero diducción con diferentes postas, 15-20 veces, y luego al menos 20 bombeos o quedarnos 2-3 minutitos encima de ese sacro para verticalizarlo. Estas técnicas, siempre que dolor lumbar, dorsolumbar, lumbosacro, vienen estupendamente. Seguimos con las demás fases. Sexta fase, movilidad segmentada. Vamos ahora a jugar un poco con la rotación y con esas carías articulares. Ponemos una mano en la espina ilíaca anterosuperior y con la otra, saliendo del sacro, nos vamos a ir a L5 aproximadamente, L4. Y lo que vamos a hacer es, cuando esta mano levanta, la otra baja, generando una movilidad. No perdemos la tensión, simplemente vamos articulando la columna
para generar una movilidad segmentada. ¿Que notamos que hay mucho tapón en una de las postas? Pues nos quedamos aquí trabajando hasta que la cosa se alivie o se relaje. Vamos a hacer un escaneo, ¿de acuerdo? Hasta T12. No vamos a subir más en dorsal porque tendríamos que cambiar las manos. Repito, cresta ilíaca, manita plana, salimos del sacro, L5, por ejemplo, L4, y hacemos un movimiento de este hombro en esa dirección, este hombro en esa dirección. Empujando, movimiento con los brazos. Querido alumno de prácticas, hay que jugar con todo el brazo, no es solo brazos, es jugando con el cuerpo, ¿eh? Vamos a generar una movilidad estupenda en la lumbar que nos va a ayudar a detectar zonas duras, zonas que no se mueven bien. Podemos cambiar las manos, nos vamos a la parrilla costal, donde terminan las costillas, y donde sale directamente podemos trabajar un poco en el sacro, haciendo una movilidad a la inversa y saliendo con el L5 despacito. Cuidado que con esta toma no puede haber ningún tipo de dolor, y como estamos en una zona mucho más flexible que lo que es la cresta ilíaca, pues podemos liarla si no hacemos una técnica muy suave y despacito. Estaríamos haciendo otro tipo de movilidad que le viene genial a nuestra zona lumbosacra. Después de estas técnicas de movilidad que habéis visto, primero hemos movilizado al paciente con su ayuda, ahora es una movilización pasiva, nos vamos con las técnicas de masaje que nos ayudan a regularizar toda la musculatura. Bien chicos, comenzamos con la fase de masaje. Súper importante, la toallita en su sitio, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar toda la musculatura del cuadrado lumbar, toda la musculatura glútea y los erectores de la columna. Como mínimo, se podría hacer un masaje de 1 hora para quitar un problema lumbar. Como mínimo, le vamos a atacar a eso. Vamos a poner aquí una toallita para no manchar a la paciente, ¿vale? Eso es. Y vamos a empezar por técnicas, como siempre os digo, con cariño. Me preguntáis siempre, ¿por qué te pones guante? Pues porque me pongo guante porque con las uñas puedo arañar al paciente, porque hay que tener cuidado con la piel del paciente, cuidado con mis manos, ¿vale? Entonces me parece algo muy higiénico y que a veces lo realizo, y sobre todo si hay que tocar un miembro inferior. Entonces, masaje lumbar para el dolor. Ya hemos ganado movilidad, ya hemos ganado un poquito de esa movilidad que nos va a venir bien para la zona lumbar y para la zona sacra. ¿Ahora qué hacemos? Preguntarle al paciente, preguntarle a la piel, oye, ¿podemos pasar? ¿Podemos entrar? ¿Podemos hacer una terapia de masaje? Vamos a hacer durante 5 minutitos, vamos a decirle a la piel, flexibilízate, estate tranquila, vas a recibir ahora un masaje. Tenemos que entrar por capas, empezar superficialmente e ir bajando despacito. Entonces, una vez que hayan pasado 3-5 minutitos y que la piel empecéis a notar que a veces cambia un poquito de color porque se empieza a inyectar en sangre, empezaríamos de la siguiente manera. Voy a trabajar solo un hemicuerpo diciendo los tiempos que deberías de trabajar. Mira que estuviste tiempo en la clínica y viste este tratamiento varias veces, pero yo te lo repito y te lo hago encantado. Zona glútea, aquí está el sacro, dedos reforzados, vamos a peinarla hasta el trocánter. El trocánter llega hasta aquí, entonces vamos a peinar bien la zona, ¿de acuerdo? Vamos a hacer pasadas durante 3-5 minutos, dedos reforzados, ¿de acuerdo? Esto lo debería de estar haciendo sobre mi lado para que se vea bien, para que yo tenga una buena estructura en mi codo, en mi brazo y no me canse, pero lo estoy enseñando a cámara, ¿vale? Entonces lo voy a hacer aquí a dar unas pasadas con 3 líneas de acción, como estáis viendo, 1, 2 y 3, cerca de lo que es la cresta ilíaca, otra a la mitad y otra, pues, dirección por debajo del trocánter, ¿vale? Sería 1, serían 2 y sería hasta el trocánter. 3, perdiendo la mano debajo de la toallita. 1, 2 y 3. 5 minutos. ¿Veis cómo se está poniendo rojito por aquí? Manos reforzadas, no solo con una mano. En mi lado, pues todo lo que podáis verlo iría por la cresta ilíaca, una zona a la mitad, esas 3 líneas de acción que os he definido. Técnica más potente que puede seguir consecutiva a esta, con puño, ¿de acuerdo? Con el puño a mí lo que me gusta hacer es un torque desde mi lado. Si lo veis bien, en la cresta ilíaca lo que hago es
una o dos líneas de acción y es enroscar. Cojo y enrosco, ¿vale? La musculatura glútea, muchas veces te viene un deportista, alguien que tiene una musculatura glútea súper fuerte y no hay manera de, si no trabajas con codo o no trabajas con lo que es el puño, no hay manera humana de llegar a todas las fibras porque es muy grande, es un músculo muy voluminoso. Desde este lado, si tuvieseis que trabajar porque no podéis girar hacia el otro y para que lo veáis, podemos trabajar con nudillos. Los nudillos, una mano que guía, otra que trabaja y sería esa línea de acción. Saliendo del sacro, zona dura, esa línea de acción, ¿vale? Aquí lo bueno es que trabajamos con 4 líneas directamente, que son los nudillos. Con el puño también lo hacemos, pero aquí es pues desde el otro lado. Recordar, 3-5 minutos y sin hacer daño. Eso de meter una paliza al paciente y que se muera de dolor y que se vaya luego 3 días a casa y que vaya el tío ahí, joder, qué paliza me han dado, incluso que le suba la fiebre como le pasa a algún paciente, no tiene ningún sentido. Bajo mi percepción, ojo, si no, pues déjame un comentario y cuéntame por qué hay que darle esas palizas a los músculos, si haciéndolo con cariño se consigue lo mismo. Cuadrado lumbar. Bueno, perdonad, vamos a seguir con los erectores. El cuadrado lumbar lo vamos a dejar para el final. Para hacer los erectores de la columna, los que nos ponen derechos y nos mantienen ahí en su sitio, vamos a trabajarlos y a tocarlos posteriormente. Entonces, 2 técnicas, dedos reforzados como habíamos hecho antes, pero ahora con eminencia tenar y potenar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pasada hasta pues T8, donde empieza la escápula prácticamente, el ángulo inferior de la escápula. Nos podíamos quedar en T1, en T12, perdona, pero vamos a hacer simplemente unas pasadas tanto a derecha como a izquierda. Os recomiendo trabajar vuestro lado homolateral y luego saltar al otro cambiando la mano para trabajar el otro lado. 3-5 minutos, pasadas con dedos reforzados, técnica maravillosa para encontrar zonas duras, para encontrar molestias, que nos va a venir estupendamente. Me viene a la mente, y meto, que no está en el guión, una técnica que me gusta mucho para separar la musculatura de lo que son las espinosas. Con deditos reforzados, lo que vamos a hacer es meternos saltando la espinosa y empujando hacia afuera. Esto viene muy bien para detectar posterioridades vertebrales y zonas enduradas, zonas musculares que de la otra manera a lo mejor no nos damos cuenta. Entonces, nos viene muy bien hacer 3-4 pasadas para decir, aquí hay una posterioridad. Podrías manipular, podrías quedarte masajeando, podrías hacer otra técnica en esa zona. Así que dedos así, contrapeaditos, como estáis viendo, y empujamos saliendo de la espinosa hacia afuera con un movimiento rítmico, sin mucha energía, simplemente es de testeo y de separación. Hemos trabajado glúteo, hemos trabajado erectores, hemos separado un poquito el solomillito que tenemos aquí para ver cómo se encuentra buscando posterioridades. Vamos con el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar viene de la cresta ilíaca y se viene a las primeras costillas con las vértebras lumbares. Bien, pues para que lo veáis, se podría realizar desde este lado. Vamos a realizar 3 haces de acción. 1, 2 y 3. Por encima de la cresta ilíaca, a la mitad y por debajo de la costilla. Dedos reforzados. Dejamos caer, movimiento lento y pausado, incluso podemos acabar con el cubital de la mano. La siguiente línea de acción, dedos reforzados, dejamos caer y terminamos con el cubital de la mano. Y por la última costilla, dedos reforzados y volvemos a dejar caer el cubital de la mano. Esta técnica variante se podría hacer simplemente dedos reforzados, hacia adelante, sin cubital, esas 3 líneas de acción. ¿Veis cómo se pone rojo? ¿Veis cómo la piel reacciona inmediatamente? O algo un poco más potente cuando el paciente es, pues como decís, oye, tienes que poner un paciente obeso. Bueno, pues si algún paciente se anima a ponerse, pues que se venga y yo se lo hago. Pero es que es verdaderamente difícil conseguir un paciente pues que quiera salir en cámara y que tenga unos kilos de más. Es así de lógico, ¿de acuerdo? Terminas con el codo, cuando son muy fuertes, cuando son gente con sobrepeso. Coges aquí, tiras aquí y terminas con el codo. Te vienes a la línea media, refuerzas con los dedos, llegas aquí y terminas con el codo. Pasadas megapotentes. ¿Cómo lo haríamos en nuestro hemicuerpo? ¿Cómo lo haríamos si no tuviésemos que mostrarlo a cámara? Con dedos reforzados. Podemos hacer esas 3 líneas de acción, una aquí y otra aquí, haciendo una especie de pirámide, y sería
juntando y estabilizando. Primera línea de acción por encima de la cresta ilíaca, segunda línea de acción directamente en horizontal, tercera línea de acción por debajo de la costilla. Es una técnica que os va a costar un poquito apreciarla, pero sería con pulgares reforzados. Estamos haciendo toda la fuerza con pulgares y estabilizamos con los dedos. Después de trabajar esta musculatura, hemos terminado nuestro masaje básico, porque luego tendríamos que tocar psoas, tendríamos que tocar musculatura a lo mejor más del piramidal para ver si el sacro funciona o no funciona, deberíamos de tocar oblicuos, deberíamos de tocar aductores, deberíamos de tocar varias cosas para poder hacer un tratamiento íntegro solo de masaje. Nos quedan 3 últimas fases, que van a ser 3 estiramientos. 3 últimas postas de nuestro tratamiento para aliviar el dolor lumbar, como os he comentado. Hemos hecho movilización, movilización pasiva, movilización activa, masaje y ahora vamos a hacer 3 estiramientos básicos que creo que se tienen que hacer siempre que hay un dolor lumbar. Se podrían hacer muchos más, pero por lo menos estos 3. Vamos a ponernos en una cama y vamos a acercar lo que es el glúteo a su borde, prácticamente que esté cayéndose. Antes de bajar la pierna, vamos a coger esta y la vamos a llevar al pecho y vamos a dejar caer esta pierna. Y diréis, ¿qué posición más rara, no? Bueno, es un estiramiento de psoas, muy sencillo, podemos hacer otros. Lo que estamos haciendo es estirar un flexor de cadera que hiperlordosa la lumbar y hace que nos metamos en verdaderos follones, verdaderos problemas con las lumbares. Viene de L5, desde L1 hasta L4 y va al trocánter menor, flexionando esa cadera. Entonces, simplemente con la gravedad conseguiríamos, después de 30-40 segundos, realizar un estiramiento que es hiperlordosante el psoas, que nos va a aliviar el problema lumbar. 2 series de estiramiento de al menos 40-50 segundos con la derecha y 2 series con la izquierda. Vamos a cambiar de posición, nos vamos a poner para hacer la posición del maometano en la que vamos a estirar pues todo lo que es la lumbar, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como sentarnos encima de nuestros talones, meter bien la cabecita todo lo que podamos e intentar llegar todo lo lejos que podamos. Como vamos a hacer 2 series de 20, 30, 40 segundos, empezar despacio e intentar llegar todo lo que podáis en esa línea, y si no podéis llegar, ella se sienta muy bien sobre sus talones, pero si tenemos dolor, lo que nos puede pasar es que nos quedemos en esta postura dejando un poco de espacio, y lo que tenemos que intentar es ir ganando. No puede doler. Si el estiramiento del psoas duele, tenéis que aflojar un poquito. La señal, cuando pasa de 20-30 segundos, tu cerebro le dice al músculo que se relaje. Pues como os he prometido, 3 ejercicios de estiramiento. La última fase, vamos a estirar todo lo que es la lateralidad. Vamos a abrir un poquito ese cuadrado lumbar, toda la zona abdominal, toda la zona de oblicuos, toda la zona de serrato se puede estirar. Vamos a sentarnos y vamos a hacer la siguiente posta y la última posta. Siéntate aquí en el medio, eso es, y muy sencillo, chicos. Pasamos esta rodilla por encima de la otra, hacemos posición de bailarina y vamos a apoyar nuestro antebrazo. Dejamos caer cuello, dejamos caer brazo. Estiramiento de toda la zona lateral, estiramiento de toda la zona lumbar, ¿de acuerdo? Un estiramiento estupendo. Podemos notar más tensión adelante, más tensión lateral, más tensión posterior. Esto viene muy bien. Durante al menos 40 segundos, por ambos lados, 2 veces. Pequeños matices. Si te vas hacia adelante un poquito, rotas hacia adelante, se estira más la zona posterior. Si te rotas un poquito más viendo el techo, vas a estirar más la zona abdominal, la zona anterior. Con estas fases, querido amigo, si las haces con tu paciente y tiene pues, una tensión lumbar, se lo vas a aligerar, se lo vas a aliviar, le vas a tratar. Bien, chicos, antes de irnos, fisioconsejo, nuestro tratamiento en 10 fases de nuestra zona lumbar. Hemos tratado anterior, posterior, movilidad, movilidad pasiva, masaje y estiramiento. Ideal, aplicar calor antes de empezar para que la densidad del músculo y las articulaciones que se puedan mover más. Ideal, no tener dolor. Ideal, la movilidad, hacerla sin dolor, y los estiramientos al menos 30-40 segundos, nunca menos de 20 segundos. Otro fisioconsejo que te puedo dar es: acude a tu fisioterapeuta, ven a vernos si tienes un dolor, puedes hacer todos los ejercicios y rutinas que tenemos en el canal, pero si no consigues tú trabajarlo en casa y quitarlo, acude a tu profesional de confianza.
Espero que os haya gustado este tratamiento de espalda que realizo a diario en la clínica. Si queréis que trate otra zona, solo tenéis que dejarme un comentario que os escribiremos y os contestaremos encantados. Pero ojo, solo a los que seáis suscriptores. ¿Te ha gustado este material? Porque lo hacemos para ti. Déjanos un like, suscríbete, activa la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.